Mientras mi hija organizaba la boda más lujosa del pueblo y no me incluía, yo, sin que nadie lo supiera, me convertí en un hombre con mucho dinero, y esa misma noche tomé la decisión de nunca decírselo. Para saber el final más increíble de esta historia, debes suscribirte a Historias que Duelen, porque lo que sigue te dejará sin aliento. Después de que mi hija me llamara 37 veces, sin parar en 3 días, me di cuenta de que mi decisión había sido la correcta. Pero para que entiendas por qué esta elección transformó mi vida por siempre, necesito explicarte cómo sucedió todo. Todo empezó justo hace medio año, un sábado que jamás olvidaré. Eran casi las 4 de la tarde cuando recibí la llamada que me rompió el corazón. Papá, he decidido que la boda solo será para la familia más cercana y los amigos íntimos, me dijo Sofía con una voz tan fría que me dio un escalofrío. Durante 25 años la lloré yo solo. Fui su único apoyo por 25 años, y de repente ya no era considerada familia cercana. ¿Qué dices, mi niña?, le preguntó con el corazón hecho pedazos. Pero si tú y yo somos los únicos que tenemos. Es que, bueno, papá, las cosas son distintas ahora. La familia de Ricardo tiene ciertas expectativas. Es una fiesta muy elegante. Su voz se apagó, pero entendí el mensaje sin dudarlo. Mi hija se sentía avergonzada de mí. Por mucho tiempo creí que me querían, pero en realidad solo me usaban. Pagué durante años por un cariño que debía ser sincero y sin costo. Esa tarde, mientras terminaba la llamada con las manos temblando, algo en mi interior se rompió por completo. 2 horas más tarde, mi celular sonó de nuevo. Era el abogado Johnson, con una voz que casi no podía ocultar la emoción. Señor Martínez, por favor, venga a mi oficina ahora mismo. Se trata de la herencia de su pariente, el tío Roberto, en otro país. Es algo increíble. Cuando llegué a su oficina, sus palabras me cambiaron la vida. Señor Martínez, usted es el nuevo dueño de $13 millones. Lo primero que quise hacer fue buscar a Sofía, contarle esa noticia tan feliz a la única persona que de verdad me importaba en este mundo. Tomé mi celular, marqué su número, pero justo antes de que sonara grabé lo que había dicho. No eres parte de la familia cercana. En ese mismo instante, tomé la decisión más crucial de mi vida. Me guardaría la noticia. No le diría ni una sola palabra, nada en absoluto. Los encuentros con la familia de mi yerno resultaron ser especialmente vergonzosos. Recuerdo muy bien la primera cena en la casa de los padres de Ricardo. Sofía me pidió que me comprara un traje nuevo porque el que tenía no era el adecuado. Me gasté lo de un mes de comida en esa ropa que solo me puse una vez. Durante la cena, ella me presentó simplemente como mi papá, sin hablar de todo lo que había hecho por ella, sin mencionar el amor que siempre le di sin pedir nada a cambio. Esa noche, de camino a casa en el autobús porque no tenía dinero para un taxi, entendí que ya había perdido a mi hija mucho antes de perderla de verdad. La había perdido el día en que decidió que comprar su cariño era más fácil que enseñarle a valorar el amor de verdad. Los últimos 2 años antes de su boda fueron una serie de gastos cada vez más grandes. Su nuevo apartamento para vivir con Ricardo fue pagado totalmente con mi dinero. El carro más nuevo, que ella decía que necesitaba para encajar en su círculo social, y los viajes caros que publicaba en las redes sociales mientras yo trabajaba más para poder pagarlos. Con cada transferencia de dinero había menos agradecimiento y más exigencia. Papá, es urgente, se había convertido en su frase más usada. Nunca era gracias, papá, o ¿cómo estás, papá? Siempre era una necesidad inmediata que yo tenía que solucionar. El plan de su boda fue lo peor de todo. Gasté $30,000 en una fiesta donde yo no era bienvenido. Pagué por flores que no vería, por música que no escucharía, por comida que no probaría. Era como si estuviera pagando para que me humillaran. Pero esa tarde de sábado, cuando me dijo que no era familia cercana, algo en mi interior se encendió. Por primera vez en 25 años me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que Sofía me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por mi salud, mi felicidad o mis sueños? La respuesta fue aterradora: nunca. Los cambios sucedieron tan poco a poco que al principio me convenció de que era una parte normal de su vida. Era más fácil pensar que mi hija estaba creciendo
que aceptar la dura verdad de que la estaba perdiendo para siempre. Todo comenzó en su segundo año de universidad. Nuestras llamadas telefónicas diarias, que eran la cosa más importante en nuestras vidas, empezaron a ser más cortas sin razón. Donde antes hablábamos por horas de todo, ahora solo me respondía con palabras cortas. Sí, papá. No, papá. Está bien, papá. La primera señal que me preocupó de verdad llegó en mi cumpleaños número 48. Había preparado una cena especial en casa, cocinando su plato favorito de la infancia, lasaña casera. Compré una botella de vino que me costó lo mismo que 3 comidas. Puse velas en la mesa y la esperé. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto. Papá, me surgió algo con mis amigas. Lo celebramos mañana. Te quiero. Pasé esa noche solo mirando la lasaña sin tocar, las velas derritiéndose, preguntándome en qué momento dejé de ser importante para la persona que más me importaba en el mundo. La mañana nunca llegó. Los siguientes meses vinieron con muchas excusas creativas. Siempre tenía exámenes muy importantes cuando la invitaba a almorzar o estaba muy cansada de la universidad cuando le proponía ir al cine. Sus trabajos en grupo siempre coincidían con las fechas que yo había guardado para nosotros, pero lo que de verdad me rompió el alma fue descubrir por casualidad que esos días que estaba muy ocupada para verme, los pasaba en centros comerciales de lujo con sus nuevas amigas, mostrando todo en sus redes sociales. Ahí estaba mi hija contenta y alegre, comprando ropa carísima con el dinero que yo le enviaba sin falta cada mes. El cambio en la forma en que me hablaba también fue muy doloroso. Las palabras cariñosas que siempre usamos empezaron a desaparecer. Papi se volvió papá, y luego un simple hola frío. Los te amo mucho al final de nuestras llamadas se convirtieron en silencios incómodos antes de colgar. Intenté hablar del tema un domingo por la tarde. Sofía, siento que estamos perdiendo la conexión, le dije en una de sus raras visitas. Su respuesta fue como un cuchillo. Ay, papá, no seas tan dramático. Solo estoy creciendo. Es normal. Normal. Esa palabra se volvió su respuesta para cualquier preocupación que yo le dijera. Era normal que ya no quisiera pasar tiempo conmigo. Era normal que prefería a desconocidos antes que a su padre. Era normal que me tratara como si fuera solo un banco. Los regalos que yo le compraba, que antes recibía con alegría, ahora eran evaluados con una mirada fría y calculadora. Ya no era suficiente el suéter bonito que había visto en la tienda y que le compré pensando en ella. Ahora necesitaba que fuera de una marca específica, de un cierto precio, de un estatus social. Recuerdo muy bien el día en que le regalé un collar de plata que había escogido con mucho cariño. Lo miró un segundo y me dijo, «Está lindo, papá, pero sabes que soy alérgica a la plata. Necesito oro blanco por lo menos». Ella no era alérgica a la plata. Había joyas de plata usadas por años. Simplemente había subido su nivel de exigencia, algo que yo no podía pagar fácilmente. Sus visitas a casa se convirtieron en inspecciones críticas, con comentarios que parecían inocentes sobre los muebles viejos, la decoración pasada de moda y la falta de cosas modernas. «Papá, deberías arreglar este lugar», me decía, como si yo tuviera el dinero que le daba cada mes para arreglar mi casa. Lo que me hizo explotar fue en Navidad de su 3er año de universidad. Había ahorrado por meses para comprarle un regalo especial, una tableta nueva que había mencionado que necesitaba para sus estudios. Cuando la abrió el 25 de diciembre, su reacción fue triste. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa falsa. «Aunque esta marca no es la mejor del mercado, mis amigas tienen la otra que es mucho mejor». Luego agregó, casi como si hablara sola, «Supongo que podrá cambiarla en la tienda». Esa noche, mientras recogía los papeles de regalo, encontré el recibo del collar de oro blanco que le había comprado la semana anterior, usando el dinero que había apartado para arreglar un agujero en el techo de mi cuarto. El precio era el doble de lo que costaba mi tablet inadecuada. Sus comentarios sobre mi vida se volvieron más frecuentes y menos amables. «Papá, ya no tomas el autobús, ¿verdad? Es tan incómodo. Papá, deberías pensar en mudarte a un barrio mejor. Este ya no es seguro. Papá, ese restaurante donde fuimos la semana pasada era muy simple. Hay lugares mucho mejores.
Cada sugerencia venía con gastos que yo tenía que pagar. Un apartamento en un barrio mejor significaba pagar 3 veces más. Dejar el autobús implicaba comprar un carro y pagar seguro, gasolina y arreglos. Los restaurantes mejores costaban lo que yo gastaba en comida en una semana. Lo que más me dolía era darme cuenta de que estas críticas no eran porque de verdad le importaba mi bienestar, sino por la vergüenza que le daba mi situación económica. Era como si mi vida fuera algo malo para ella, algo que tenía que arreglarse para no dañar su nueva imagen social. Las presentaciones con sus amigos de la universidad se volvieron actos de humillación. Me presentaba con datos fríos. Él es mi papá, es contador, sin decir nunca los sacrificios que había hecho por ella, sin hablar del amor que siempre le di. Durante esos encuentros, yo era el que no encajaba. Mientras sus amigos hablaban de viajes por el mundo, carros lujosos y aviones costosos, yo me quedaba callado, sabiendo que cualquier cosa que dijera sobre mi vida la avergonzaría. Pero quizás la señal más clara de que algo estaba roto para siempre llegó el día de su graduación. Después de 4 años de grandes sacrificios para pagar su educación, después de poner mi futuro en riesgo para asegurar el suyo, su discurso de agradecimiento en la cena mencionó a todas las personas que la ayudaron a lograrlo, pero mi nombre nunca salió de su boca. Esa noche entendí que me había convertido en el que pagaba en silencio por una vida que ya no me incluía. Ricardo Villanueva apareció en nuestras vidas como un tornado dorado que lo cambió todo. Cuando Sofía me habló de él por primera vez, sus ojos brillaron de una forma que no había visto desde que era una niña. Pero esta vez no era el brillo de la felicidad verdadera, era la emoción deslumbrante de alguien que acababa de descubrir un mundo totalmente distinto. «Papá, conocí a una persona increíble», me dijo por teléfono esa tarde de marzo. Su voz sonaba con una emoción extraña, casi febril. Su familia tiene negocios en todo el mundo, viajan por muchos países y tienen casas en 3 lugares diferentes. Es como un cuento de hadas. Debí haber puesto más atención a sus palabras. Ella no me habló de lo bueno que era Ricardo, ni de cuánto la hacía reír, ni de las cosas que tenían en común. Me habló de su dinero, de su posición y de las oportunidades que le ofrecía. Mi hija había encontrado su pase de entrada a una vida que siempre había deseado. Los primeros meses de esa relación fueron como ver una transformación muy rápida. Sofía empezó a cambiar su forma de vestir, de hablar e incluso de caminar. Adoptó gestos que no reconocía, frases que sonaban forzadas en su boca y nuevos intereses que jamás había mostrado. Ricardo me está enseñando sobre vinos. Me contó en una de nuestras cenas que ahora eran en restaurantes muy caros que ella escogía. Dice que es importante saber de estas cosas para moverse en ciertos círculos sociales. Mientras hablaba, movía las manos de una forma que parecía ensayada, como si estuviera actuando en una obra de teatro. El cambio más grande fue en su forma de hablar. Palabras que nunca había usado empezaron a aparecer en todas sus conversaciones. Networking, lifestyle, estatus, posicionamiento social. Era como si hubiera aprendido un idioma completamente nuevo, hecho para distanciarse de sus orígenes. Sus gustos musicales cambiaron por completo. La chica que creció escuchando música latina y que bailaba salsa conmigo en la cocina los domingos, ahora solo hablaba de ópera y música clásica. Es lo que se escucha en los eventos culturales importantes, me explicó con una actitud de superioridad que me enfrió la sangre. Los cambios en su físico también fueron muy notorios. Su pelo, que era naturalmente rizado, ahora estaba liso y perfecto. Sus uñas, que siempre había tenido cortas, se volvieron largas y con tratamientos costosos. Su piel morena, que heredó de mi familia, fue aclarada con tratamientos que yo pagaba sin entender para qué servían. Necesito invertir en mi imagen personal, me decía cada vez que me presentaba una cuenta nueva de algún tratamiento de belleza. Ricardo está acostumbrado a un tipo de mujer. No puedo desilusionarlo. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Mi hija estaba cambiando su esencia para poder encajar en el mundo de otra persona. Poco a poco, dejó de ver a sus amigas de toda la vida. Las chicas con las que había crecido y compartido sueños durante años, de pronto
se convirtieron en personas que ya no me aportan nada en mi crecimiento. Fue doloroso verla dejar de lado relaciones verdaderas por otras superficiales, pero que le convenían económicamente. La primera vez que trajo a Ricardo a cenar a casa fue una experiencia difícil que prefiero recordar solo un poco a la vez. Él llegó vestido de forma impecable, en un auto que costaba más que mi apartamento y con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Durante toda la noche, miró nuestra casa con la curiosidad de un científico que estudia una tribu extraña. Sofía me ha hablado mucho de usted, me dijo con una cortesía forzada. Es admirable cómo la ha educado con recursos tan limitados. La pausa antes de la palabra limitados fue a propósito, para hacerme sentir exactamente lo que sentía, que era un inútil, que no era suficiente y que mi vida era vergonzosa. Después de esa cena, Sofía me llamó para hablar de cómo había salido todo. Papá, Ricardo se impresionó con tu esfuerzo, me dijo, y yo supe que venía algo malo, pero creo que sería mejor si la próxima vez nos viéramos en un restaurante. Así nadie se siente incómodo, nadie se siente incómoda, como si mi propia casa fuera algo de lo que avergonzarse y que debía esconder, como si los más de 20 años de recuerdos felices grabados en esas paredes no valieran nada, comparados con la comodidad de un extraño que me juzgaba por mi dinero. En los meses siguientes, vi cómo Sofía adoptó completamente los valores de la familia Villanueva. Sus conversaciones se llenaron de referencias a marcas caras, lugares de vacaciones de lujo y eventos de gente importante. Era como si hubiera borrado de forma intencional todo rastro de la niña humilde que yo había criado con tanto amor. Los Villanueva me están ayudando a tener otra forma de ver la vida. Me explicó cuando le preguntó por qué ya no iba al barrio donde habíamos vivido por años. Es importante estar rodeado de personas exitosas si uno quiere crecer profesionalmente. Cada palabra era como una puñalada, un recordatorio de que yo representaba todo lo contrario a lo que para ella era el éxito. Su forma de ver el dinero cambió por completo. La chica que había aprendido a valorar cada peso, que me había visto contar cada gasto con cuidado, ahora hablaba de cifras enormes con una tranquilidad que asustaba. «Es solo dinero, papá», me respondió cuando yo le decía que estaba gastando demasiado. Lo más doloroso fue ver cómo empezó a cambiar nuestra historia. Los sacrificios que había hecho por ella se convirtieron en limitaciones que me pusiste sin consultarme. El amor que le había dado sin condiciones se transformó en una sobreprotección que no me preparó para el mundo real. Nuestra relación cercana de padre e hija se convirtió en una dependencia emocional poco sana. Era como si estuviera cambiando los recuerdos más importantes de mi vida para justificar su nueva realidad llena de lujos. El padre dedicado se volvió el obstáculo que había superado. Los años de lucha se transformaron en una época oscura que prefería olvidar. El momento sin regreso llegó cuando me dijo con una frialdad que jamás le había conocido: «Papá, Ricardo y yo hemos estado hablando de mi pasado y hemos decidido que es mejor concentrarme en mi futuro. Hablar todo el tiempo de nuestras dificultades económicas anteriores no es bueno para esta nueva etapa. Mi hija había decidido borrarme de su vida. Ya no era el héroe de su historia. Era el capítulo vergonzoso que prefería no contar. Esa noche entendí que había perdido para siempre a la Sofía que yo conocía y que en su lugar había aparecido una extraña con su mismo rostro, pero con otro corazón. En los siguientes meses, intenté con todas mis fuerzas recuperar a mi hija. Era como tratar de agarrar agua con las manos. Cada intento de acercarme a ella la alejaba más, pero mi amor de padre me impedía ver la verdad. Sofía ya había tomado su decisión, y yo no era parte de sus aviones. Mis primeros intentos fueron muy obvios. Empecé a invitarla a lugares que sabía que le gustarían, según sus nuevos gustos. Reserva mesas en restaurantes muy caros que me dejaban la cuenta bancaria vacía, pensando que si la impresionaba con lujos, podría competir con el mundo de Ricardo. Era un juego imposible de ganar, pero mi desesperación no me dejaba verlo. «¡Qué sorpresa, papá!», me dijo cuando la llevé a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero su sorpresa no era de alegría, era una curiosidad incómoda.
Durante toda la cena me miró como si yo fuera un acertijo que no podía resolver. ¿Desde cuándo vienes a lugares como este?, me preguntó, y en su voz sentí algo que me rompió el corazón: sospecha. Intenté cambiar mi forma de vestir, comprando trajes que no podía pagar, zapatos de marca y relojes que costaban meses de ahorro. Pensé que si me veía mejor, según sus nuevas reglas, tal vez me aceptaría de nuevo en su vida. Pero Sofía no era tonta. Se dio cuenta de inmediato de los cambios y su reacción fue muy dura. «Papá, no tienes que fingir ser alguien que no eres», me dijo con una actitud de superioridad que me dolió más que un grito. «Yo te acepto como eres». Pero sus acciones decían lo contrario. Me aceptaba lo suficiente para recibir mi dinero, pero no lo suficiente para que fuera parte de su nueva vida. Decidí probar otra forma, mostrar interés de verdad en su nuevo mundo. Empecé a leer sobre vinos, arte y cultura, temas de conversación que escuchaba en sus llamadas con Ricardo. Pasé noches enteras estudiando, como si fuera un examen de la universidad, memorizando información que creía que me ayudaría a conectarse con ella. La primera vez que traté de unirme a sus pláticas sobre arte, el resultado fue bastante bochornoso. Había repasado ideas inteligentes sobre una muestra que sabía que ella había visitado, pero al decirlas, Sofía me miró con una mezcla de pena y vergüenza ajena que nunca podrá olvidar. «Ay, papi», dijo con una risita nerviosa, «mejor habla de lo que de verdad sabes». Ricardo, quien escuchaba por el altavoz, se rió de una forma que quiso parecer amable, pero que en realidad se burlaba de mis patéticos intentos de encajar. Mis esfuerzos por crear nuevas costumbres que se adaptaron a sus gustos finos fracasaron por completo. Le propuse ir a conciertos de música clásica, exposiciones de arte, obras de teatro raras. Cada invitación recibía excusas elaboradas, pero fáciles de ver. «Me encantaría, papi, pero justo ese día tengo un plan súper importante con la familia de Ricardo». Lo que más me dolía era descubrir en sus redes sociales que esos mismos días que ella estaba ocupada para mí, los pasaba haciendo exactamente lo que yo le había propuesto, pero con otras personas. Ahí estaba mi hija en el teatro, en conciertos, en galerías, sonriendo feliz junto a los Villanueva, mientras yo me quedaba en casa mirando las fotos a la distancia. Intenté acercarme con regalos cada vez más caros y ostentosos. Gasté mis ahorros de emergencia en un brazalete de diamantes para su cumpleaños. Su reacción me desilusionó. Un «gracias, papi» sin ganas y una pregunta al instante sobre si tenía el recibo para cambiarlo por algo más de mi onda. Cuando le compré un fin de semana en un spa lujoso, pensando que podríamos pasar tiempo de calidad juntos como antes, ella de inmediato me preguntó si podía llevar a una amiga. «Es que estos lugares son más divertidos en grupo, ¿sabes?». Sara me explicó como si yo fuera muy aburrido para ir con ella. Mis esfuerzos por interesarme en su trabajo también resultaron frustrantes. Sofía había comenzado a trabajar en la compañía de la familia Villanueva, un puesto que había obtenido por su noviazgo con Ricardo, no por sus méritos de la universidad. Cuando trataba de preguntarle sobre sus tareas, sus respuestas eran vagas y no concretaban nada. «Es muy difícil de explicar, papi», me dijo cuando sentí curiosidad por su trabajo. «Son estrategias de alto nivel». Pero yo había sido contador por muchos años. Entendía de negocios más de lo que ella creía. Sus explicaciones me confunden y dejaban claro que ni siquiera ella sabía lo que hacía en esa oficina. Entonces, decidí tratar de conectar con Ricardo directamente, pensando que si lograba llevarme bien con él, podría volver a tener acceso a la vida de mi hija. Esa fue tal vez la decisión más humillante de todo ese tiempo. Lo invitamos a comer a solas, con el pretexto de conocer mejor al hombre que la hacía feliz. Ricardo aceptó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y por 2 horas me hizo el interrogatorio más sutil y cruel que he vivido. Sus preguntas parecían inofensivas, pero estaban diseñadas para mostrar mis carencias económicas y sociales. ¿En qué zona de la ciudad vive don Francisco? ¿Qué tipo de inversiones maneja? ¿Tiene planes de crecimiento en su trabajo? Cada respuesta mía la recibía con un «ah, ya veo» condescendiente que me hacía sentir más pequeño. Al final del almuerzo, Ricardo me dio el golpe más duro con una sonrisa fría. «Don Francisco,
Quiero que sepa que respeto mucho lo que ha hecho por Sofía. Criarla solo con pocos recursos requiere mucho carácter. Pero ahora ella está en otra etapa y creo que es importante que tenga su espacio para desarrollarse. Espacio para desarrollarse. Una frase elegante para decirme que yo estorbaba, que era un obstáculo en los planos que tenían para el futuro de mi hija. Y lo más doloroso era que Sofía estaba claramente de acuerdo con esa forma de pensar. Mi último intento desesperado fue organizar una reunión familiar con mis hermanos, creyendo que tal vez recordar sus raíces la ayudaría a valorar de nuevo nuestros lazos. La respuesta de Sofía fue contundente en su simpleza. Papi, ya no tengo tiempo para esas reuniones. Mi vida está en otro lugar ahora. Esa noche, viéndome en el espejo de mi baño modesto, finalmente acepté la verdad que había evitado por meses. Mi hija me había dejado de lado, y nada de lo que haría cambiaría esa realidad. El sábado 15 de octubre será una fecha que recordaré por siempre. No solo porque fue el día en que mi hija se casó sin invitarme, sino porque fue exactamente el mismo día en que el destino decidió cambiar mi vida de la manera más asombrosa. Desperté a las 5 de la mañana, como había hecho durante toda la semana. El insomnio me tenía atrapado desde que Sofía me había confirmado que no estaría en su boda. Había pasado noches enteras imaginando cómo sería ese día. Las flores que yo había pagado pero no vería. La música que había financiado pero no escucharía. La alegría que había costado pero de la que estaría excluida. Decidí no quedarme en casa martirizándome con lo que me estaba perdiendo. Salí a caminar por el parque donde solía llevar a Sofía de chiquita, buscando consuelo en esos recuerdos de tiempos más felices. Cada banca, cada camino, cada árbol me traía recuerdos de cuando éramos inseparables, cuando yo era su héroe indiscutible. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras estaba sentado en nuestra banca preferida, dándole de comer a las palomas, sonó mi celular. Era un número desconocido de otro país. Normalmente no habría contestado, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Señor Francisco Martínez?, preguntó una voz profesional en inglés con acento de Estados Unidos. Soy el abogado Johnson de Miami. Necesito hablar urgentemente con usted sobre el testamento de su tío Roberto Martínez. Mi tío Roberto se había ido a Estados Unidos cuando yo era un adolescente. Habíamos tenido contacto de vez en cuando, pero hacía más de 10 años que no sabía nada de él. Sabía que se había dedicado a los bienes raíces, pero nunca imaginé que le hubiera ido tan bien. Señor Martínez, lamento informarle que su tío falleció hace 3 meses. Continuó el abogado. Hemos estado tratando de localizarlo porque usted es el único heredero mencionado en su testamento. ¿Podría venir a Miami esta semana para firmar los documentos? Le explicó que no tenía el dinero para viajar a otro país con tan poco tiempo. Su respuesta me dejó pasmado. Señor Martínez, creo que no entiende lo grande que es esta herencia. Su tío le dejó una fortuna de unos 13 millones de dólares americanos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palomas seguían picoteando migas a mis pies. Las parejas continuaban paseando por el camino. Los niños se mecían en los columpios, pero para mí todo se quedó inmóvil. 13 millones de dólares. Una cifra que en ese momento no podía entender por completo. ¿Me podría repetir esa cantidad, por favor?, logré preguntar con la voz temblorosa. 13 millones de dólares, señor Martínez. Su tío invirtió con inteligencia en propiedades en Miami durante la época de bonanza. Además, tenía acciones en varias compañías de tecnología que subieron mucho de valor en los últimos años. Mientras el abogado me explicaba los detalles, mi mente no dejaba de pensar en la cruel coincidencia del momento. El mismo día que mi hija me sacaba de su vida por considerarme pobre, yo me convertía en secreto en alguien con una enorme fortuna. Regresé a casa completamente en shock. Encendí la televisión para distraerme, pero las imágenes me atormentaban. Era sábado por la tarde, justo la hora en que Sofía estaría llegando al salón más caro de la ciudad para la ceremonia que había soñado por meses. A las 4 en punto, la hora exacta en que empezaba la boda, recibí otra llamada del abogado Johnson. Señor Martínez, habló con mis colegas en Miami y podemos resolver la mayoría de los trámites por correo electrónico y videollamada. Solo necesitaríamos que vengamos a firmar los documentos finales.
Durante las siguientes 2 horas, mientras mi hija decía sus votos matrimoniales pagados con mi dinero, yo estaba en una videollamada, firmando documentos que me hacían oficialmente una de las personas más adineradas que conocía. La tentación de llamar a Sofía enseguida era inmensa. Imaginé su reacción al saber que el padre que había echado de su boda era ahora más rico que toda la familia Villanueva junta. Visualicé su sorpresa, su arrepentimiento, sus disculpas urgentes. Pero mientras sostenía el teléfono, grabé sus palabras exactas. No entras en la categoría de familia cercana. Recordé años de deseos, de vergüenzas, de aprovecharse de mi dinero. Recordé cómo me había sacado de su nueva vida poco a poco. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. No le diría nada, absolutamente nada. Esa noche, mientras Sofía celebraba su luna de miel en un hotel de lujo que yo había ayudado a pagar, me quedé despierto hasta que amaneció, asimilando mi nueva realidad. Tenía el poder de cambiar por completo las reglas de nuestro trato, pero había elegido callar. Por primera vez en décadas me sentí realmente libre. Ya no necesitaba trabajar de más para cubrir sus caprichos. Ya no tenía que sacrificar mi tranquilidad por su estilo de vida. Ya no era el padre desesperado que pedía a gritos un poco de cariño de su hija malagradecida. Decidí tomarme una semana de descanso, algo que no había hecho en años. Reservé una suite en el hotel más elegante de la ciudad, el mismo donde los Villanueva alojaban a sus invitados. Cené en restaurantes que antes pensaba que eran inalcanzables. Me compré ropa que de verdad me gustaba, no lo que creía que impresionaría a los demás. Durante esos días de profunda meditación, entendí que la herencia no era solo dinero, era libertad. Libertad para descubrir quién era yo, más allá de ser el padre que se sacrificaba por Sofía. Libertad para poner límites sanos. Libertad para exigir respeto en lugar de rogar por él. El viernes siguiente, justo una semana después de su boda, Sofía me llamó desde su luna de miel. Su voz sonaba falsamente alegre, con esa pose que había aprendido a usar cuando necesitaba algo de mí. «Papi, ¿cómo estás? La boda fue preciosa, justo como la habíamos planeado. Lástima que no pudiste estar. Ni siquiera una disculpa, ni siquiera aceptó lo cruel que había sido conmigo. Me alegre de que haya sido un momento especial para ti», le respondí con una serenidad que me sorprendió. Ya no era el hombre que buscaba su aprobación. Ya no necesitaba fingir que su exclusión no me había lastimado. «Papi, Ricardo y yo estamos pensando en algunas inversiones cuando regresemos. Quizás podríamos hablar de algunas oportunidades interesantes». Su forma de decir «necesito más de tu dinero». «Sofía, cuando regreses de tu viaje, creo que necesitamos tener una charla importante sobre nuestro futuro», le dije con tranquilidad. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Finalmente me respondió: «¿Todo está bien, papi?» «Te oyes diferente». Estaba diferente. Era un hombre que conocía su verdadero valor, tanto económico como personal, pero ella no lo sabría hasta que yo decidiera revelárselo, si es que alguna vez lo hacía. Los 3 días que siguieron a mi llamada con Sofía fueron los más reveladores de mi vida adulta. Por primera vez en décadas tuve el poder de cambiar por completa la dinámica de nuestra relación, pero decidí conscientemente mantener mi nueva situación en secreto. Esta decisión no fue de un impulso, fue el resultado de una profunda reflexión que me transformó. La primera tentación llegó el lunes por la mañana. Había dormido mal, despertando una y otra vez con la idea de contarle sobre mi herencia. Me imaginaba llamando a Sofía para decirle: «Hija, tengo algo importante que contarte». Visualizaba su reacción, su arrepentimiento de inmediato, sus disculpas desesperadas cuando se diera cuenta de que había echado a un millonario por sus prejuicios. Pero cuando tomé el teléfono, algo me detuvo. Era una voz interior que nunca había oído, una claridad mental que superó mis emociones heridas. ¿Por qué querría que mi hija me quisiera por mi cuenta bancaria si no me había querido por quien yo era en realidad? Decidí hacer un experimento mental que cambió todo. Me pregunté: si Sofía descubriera mi nueva fortuna y regresara de inmediato a mi vida con un cariño renovado, ¿ese cariño sería sincero? La respuesta era clara y dolorosa. Querría a mi dinero, no a mí. Sería la misma relación tóxica de siempre, pero con los papeles al revés. Esa conclusión me llevó a otra pregunta aún más profunda. ¿Qué clase de padre había sido todos estos años?
Al analizar mi comportamiento, reconocí una verdad incómoda. Yo había usado el dinero como un reemplazo del amor real, como una forma de comprar la presencia de mi hija en mi vida. Cada transferencia bancaria había sido un intento desesperado de mantenerla cerca. Cada regalo costoso era mi forma de decir, por favor, no me dejes. Sin darme cuenta, había creado una relación de negocios, donde mi valor como padre estaba directamente relacionado con mi capacidad de darle beneficios económicos. En esos días de reflexión, empecé a ver mi herencia no como una oportunidad para vengarme o recuperarla, sino como una prueba definitiva. Si me mantenía en silencio, por fin podría conocer los verdaderos sentimientos de Sofía hacia mí, sin ningún interés económico de por medio. El martes recibí una llamada de Ricardo que confirmó mis peores sospechas. Su voz tenía esa amabilidad forzada que yo ya sabía que era manipulación. Don Francisco, espero que esté bien. Sofía me comentó que usted habló de una charla importante para cuando regresen. Quería asegurarme de que no hay ningún malentendido entre nosotros. La llamada duró 20 minutos, pero su objetivo era claro. Ricardo estaba evaluando si yo representaba una amenaza para sus aviones con mi hija. Sus preguntas, en apariencia inocentes, exploraban mi estabilidad emocional, mi situación financiera, mis planos sobre mi relación con Sofía. Usted sabe que Sofía lo quiere mucho, me dijo casi al final. Pero también es importante que todos entendamos que ella está construyendo una nueva vida. A veces es necesario ajustar las expectativas para que haya armonía familiar. Ajustar expectativas. Otra frase elegante para decirme que debía aceptar las migajas de atención de mi propia hija. Lo que Ricardo no sabía era que yo ya no necesitaba ajustar nada. Por primera vez en años, tenía el control total de la situación. Esa misma tarde tomé una decisión que aseguró el éxito de mi plan. Abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco y ahí deposité toda mi herencia. Mi cuenta de siempre se quedaría con mi sueldo de contador para que todo siguiera pareciendo normal. El miércoles sentí algo que no había experimentado en décadas, una verdadera paz interior. Caminé por las calles de mi barrio, mirándolo todo con ojos nuevos. Tenía el dinero para mudarme a cualquier zona exclusiva de la ciudad, pero preferí quedarme donde estaba. Mi valor como persona no dependía del lugar donde vivía. Comí en el pequeño restaurante familiar al que había llevado a Sofía cientos de veces. La dueña, doña Carmen, me recibió con ese cariño sincero que había olvidado que existía. Don Francisco, qué gusto verlo. ¿Cómo está la niña Sofía? Hace mucho que no la vemos por aquí. Su pregunta inocente me hizo pensar en algo importante. Había pasado tanto tiempo intentando ganarme la aprobación de mi hija que había descuidado las relaciones verdaderas que ya tenía. Doña Carmen me conoció desde hacía 15 años. Había visto mis luchas y mis sacrificios y nunca me había juzgado por mis problemas económicos. Durante esos días, creé un conjunto de reglas personales que guiarían mi nueva vida. La primera, nunca más usaría el dinero para comprar cariño o atención. La segunda, las personas a mi alrededor tendrían que valorarme por quien soy, no por lo que les puedo dar. La tercera, mantendría mi herencia en secreto hasta estar seguro de las verdaderas intenciones de quienes me rodeaban. La regla cuarta era la más difícil. Si Sofía volvía a mí buscando ayuda económica, la escucharía con comprensión, pero le pondría límites claros y condiciones para cualquier apoyo futuro. Ya no sería el padre desesperado que decía que sí a todo por miedo a que me abandonaran. El jueves por la noche, mientras ponía en orden mis viejos documentos financieros, encontré algo que me rompió el corazón. Una carta que Sofía me había escrito cuando tenía 12 años para el Día del Padre. Papá, eres el mejor papá del mundo. Cuando sea grande, yo te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Te quiero con todo mi corazón. Esa carta había estado en mi cartera por más de 10 años. La había leído cientos de veces en mis peores momentos, recordándome por qué valía la pena cada sacrificio. Ahora la leía de nuevo con una perspectiva totalmente distinta, preguntándome cuándo había comenzado el cambio de esa niña cariñosa a la mujer fría que me había echado de su boda. Esa noche tomé la decisión definitiva sobre mi silencio. No revelaría mi herencia hasta estar completamente seguro de que Sofía
había redescubierto su capacidad de quererme de verdad, sin intereses económicos. Podría tardar meses, años o tal vez nunca pasaría, pero por primera vez en mi vida tenía la paciencia y la fuerza para esperar. El viernes, justo una semana después de su boda, cuando Sofía me llamó desde su luna de miel, con esa petición disimulada sobre inversiones. Yo ya era un hombre completamente transformado. Tenía 13 millones de dólares en el banco, pero lo más importante, había recuperado algo que había perdido hace años: mi dignidad y mi respeto por mí mismo. La charla que tendríamos a su regreso no sería el ruego de un padre rechazado, sino la posición firme de un hombre que por fin conoció su valor. Los 3 días que pasaron entre mi llamada con Sofía y su regreso fueron tan profundos que me reinventé por completo. Era como si hubiera vivido en una neblina emocional por décadas y por fin hubiera encontrado la claridad para ver mi vida con total sinceridad. El primer día lo dediqué a revisar cada papel, cada foto, cada recuerdo que guardaba de nuestra relación. Saqué todas las cajas del armario donde tenía las cosas de Sofía, sus dibujos de niña, sus notas de la escuela, las cartas que me escribió y los recibos de cada regalo que le había comprado en los últimos 10 años. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor y lo organicé por fechas. Lo que encontré fue duro, pero muy claro. Había una línea en el tiempo que marcaba el deterioro de nuestra relación y, curiosamente, coincidía con el momento en que empecé a compensar mi falta de presencia con regalos más caros. Hasta los 13 años, sus cartas estaban llenas de agradecimiento por el tiempo juntos, no por objetos. Gracias, papi, por enseñarme a andar en bicicleta. Gracias, papi, por hacer panqueques. Gracias, papi, por leerme cuentos. Pero alrededor de los 14 años, cuando empecé a trabajar horas extra para darle más oportunidades, el tono cambió. Sus expresiones de cariño se volvieron un intercambio. Gracias, papi, por el teléfono nuevo. Gracias, papi, por la ropa de marca. Gracias, papi, por el dinero para el viaje. Sin darme cuenta, yo había reemplazado mi presencia emocional con cosas, y Sofía había aprendido a relacionar mi amor con mi capacidad de comprarle. El segundo día decidió hacer algo que me asustaba, pero que era necesario: calcular exactamente cuánto dinero había gastado en Sofía en los últimos 8 años. Reuní todos los recibos, estados de cuenta y comprobantes. La cantidad final me dejó sin aliento: $342,000. No era solo la cifra lo que me impactó, sino el patrón que mostraba. Cada año, mis gastos en ella habían subido mucho, pero la frecuencia de nuestras plásticas había bajado. Más dinero significaba menos tiempo juntos, más regalos, menos cariño de verdad. Hice una gráfica en una hoja de papel, marcando los gastos anuales contra el número de llamadas, visitas y cenas que compartimos. Las líneas se cruzaban exactamente en el punto en que ella conoció a Ricardo. Desde ese momento, mis gastos se dispararon mientras nuestro contacto personal se venía abajo. Durante esas horas de analizar nuestra relación, sentí algo como un despertar espiritual. Me di cuenta de que había estado pagando por mi propia irrelevancia en la vida de mi hija. Cada peso que le enviaba era un paso más hacia mi eventual abandono emocional. El tercer día lo dediqué a una actividad que me aterrorizaba, pero que sabía que era importante: imaginar mi vida sin Sofía. Por años, había vivido centrado en ella, definiendo mi identidad solo a través de mi rol como su padre. Pero ahora tenía que enfrentar una pregunta fundamental: ¿quién era Francisco Martínez, aparte de ser el padre de Sofía? Empecé a hacer una lista de todas las cosas que había dejado de hacer, de todos los sueños que había pospuesto, de todas las oportunidades que había rechazado por estar disponible para ella. La lista era sorprendentemente larga y dolorosa de leer. Había rechazado un ascenso que implicaba viajar porque no quería estar lejos de Sofía. Había dicho que no a invitaciones de colegas porque los fines de semana eran para mi hija. Había cancelado vacaciones personales porque ese dinero era mejor para sus necesidades. Había evitado tener nuevas parejas porque ninguna mujer entendería la prioridad que tenía que darle a mi hija. Por 25 años, había vivido como si fuera un satélite girando alrededor del planeta Sofía. Todo mi mundo giraba en torno a ella. Pero ahora,
Con la perspectiva que me daba mi nueva situación y el duro rechazo de ella, pude ver lo dañina que había sido esa dinámica para ambos. Esa tarde, llamé a mi hermano Carlos, con quien había perdido contacto por priorizar a Sofía. Su sorpresa fue obvia al escuchar mi voz. «Francisco, qué milagro. Pensé que te habías ido a otro planeta», me dijo con esa ironía cariñosa que lo caracterizaba. «¿Cómo está la princesa? Seguro ya se casó y te hizo abuelo». Le conté brevemente sobre la boda y que no me había invitado, sin mencionar, claro, lo de la herencia. Su reacción fue inmediata y muy sincera. «Hermano, te lo dije hace años. Estabas formando a una chica caprichosa que te iba a romper el corazón, pero tú nunca me hiciste caso». Carlos tenía toda la razón. Varias personas a lo largo de los años habían tratado de anunciarme sobre los problemas en mi relación con Sofía. Compañeros, amigos, incluso mi propia familia. Pero yo siempre pensé que eran celos o que no entendían nada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continuó Carlos. No es que Sofía sea una mala persona, es que tú nunca le enseñaste a valorar lo que de verdad importa. Le enseñaste que el amor se compra, que el cariño tiene un costo, que las relaciones son un negocio. Sus palabras me dolieron porque eran completamente ciertas. Sin querer, había criado a mi hija para que me viera como un proveedor, en lugar de un padre que merecía amor de verdad. Esa noche, mientras veía fotos de nuestra vida juntos, me di cuenta de algo que nunca había notado. En las fotos de su infancia, Sofía me miró directamente a los ojos con genuino afecto, pero en las fotos más recientes, su atención siempre estaba en el regalo que acababa de recibir, no en mí. Había una imagen especialmente reveladora de su cumpleaños número 20. Le había regalado un collar muy caro que compré endeudándome por 3 meses. En la foto, ella sonreía feliz mirando el collar en el espejo, mientras yo aparecía al fondo borroso y claramente olvidado. Esa imagen se convirtió en la metáfora perfecta de nuestra relación. Yo siempre en el fondo, difuminado sin importancia, mientras ella se concentraba en los objetos que yo le daba. Durante esos 3 días, también tomé una decisión práctica muy importante. Registré mi herencia con un asesor financiero, creando un fondo que me garantizará ingresos mensuales por el resto de mi vida, sin tocar la cantidad principal. Quería asegurarme de que mi nueva fortuna se manejara con responsabilidad y no que se gastara en intentos desesperados de ganarme el cariño de mi hija. Al final del 3er día, había logrado una paz mental que no sentía desde que era niño. Por primera vez en décadas, me sentí totalmente libre de la presión de los demás. Ya no necesitaba la aprobación de Sofía para sentirme valioso como persona. Ya no dependía de su presencia para saber quién era yo. Cuando mi teléfono sonó esa noche y vi el nombre de Sofía, anunciando su regreso del viaje, yo ya era un hombre completamente distinto. Contesté con una calma que me sorprendió. «Papi, ya regresamos. Mañana quiero pasar a verte para esa charla que me dijiste». «Perfecto, Sofía. Te espero a las 3 de la tarde». Colgué sin añadir las frases que siempre decía. «Te extrañé mucho. Qué bueno que regresaste. Ojalá hubiéramos podido hablar antes. Simplemente confirme la cita y finalice la llamada». Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que finalmente estaba listo para poner los límites que debía haber puesto años atrás. El martes a las 2:47 de la tarde, 13 minutos antes de nuestra cita, escuché unos golpes desesperados en mi puerta, como si la vida le dependiera de ello. No eran los toques suaves que esperaban de una visita, era el martilleo rápido de alguien al borde del colapso. Cuando abrí la puerta, la imagen me impactó profundamente. Sofía estaba totalmente destrozada. Su cabello perfecto lucía desordenado, como si se lo hubiera jalado varias veces. Su maquillaje se había corrido por las lágrimas, dejando manchas oscuras bajo sus ojos hinchados. La ropa elegante que siempre usaba estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella. Pero lo que más me llamó atención fue el sobre amarillo que sostenía con sus manos temblorosas. Lo apretaba contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza y sus manos no paraban de temblar. «Papi», me dijo con la voz rota, «necesito que hablemos urgentemente». Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos que intentaba controlar sin éxito. La invitación a pasar,
pero en vez de ir a la sala como siempre, se quedó en la entrada, como si no tuviera fuerzas para caminar más. Sus ojos, que últimamente habían sido fríos, ahora mostraban un miedo genuino que no le veía desde que era niña. «¿Qué pasa, Sofía?», le preguntó con la calma que había practicado esos días. Una parte de mí quería correr a abrazarla y consolarla, como había hecho millas de veces cuando era pequeña. Pero algo me mantuvo en mi lugar, observando la situación con una nueva claridad. «Es por Ricardo, por nosotros, por todo», murmuró, y luego me extendió el sobre amarillo. «Esto llegó esta mañana a nuestro apartamento. Cuando lo abrí, papi, cuando vi lo que había, pensé que me desmayaba». El sobre era grueso y contenía varios documentos. Tenía el logo de un bufete de abogados muy prestigioso de la ciudad, el mismo que representaba a las empresas más grandes. El tipo de carta que solo llega cuando algo muy grave está ocurriendo. «¿Me puedes contar qué dice?», le preguntó, manteniéndome lejos esencialmente, pero presente en sus emociones. No me acerqué a consolarla, como habría hecho en el pasado. Esta vez esperé a que ella tomara la iniciativa. Sofía caminó hacia el sillón con pasos inseguros y se dejó caer. Abrió el sobre con manos temblorosas y sacó un montón de documentos legales que reconocí al instante. Demandas, órdenes de embargo, avisos de quiebra. «La empresa de la familia de Ricardo está en la ruina», comenzó con voz monótona, como si estuviera leyendo las noticias. «Han escondido pérdidas millonarias durante los últimos 2 años. Falsificaron informes, inventaron contratos, manipularon sus contabilidades». Mientras hablaba, iba poniendo documento tras documento sobre la mesa. Cada papel empeoraba la situación. Demandas por fraude, investigaciones por lavado de dinero, órdenes de congelación de sus bienes, solicitudes de arresto internacionales. Pero eso no es lo peor. «Papi», continuó y su voz se rompió por completo. «Lo peor es que Ricardo lo sabía todo. Él sabía que la empresa estaba en quiebra cuando me pidió matrimonio. Sabía que necesitaban dinero desesperadamente». Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente con una claridad abrumadora. El interés repentino de Ricardo en mi hija, sus preguntas sobre mi dinero, la prisa por casarse, la exclusión de la boda para que yo no supiera nada de sus aviones. «Sofía», le dije con suavidad, «¿estás diciendo que Ricardo se casó contigo por interés económico?». Ella avanzaba mientras las lágrimas caían sin control. «Los abogados me explicaron que el matrimonio los protegidos de forma legal. Si las autoridades confiscan los bienes de la familia, los que están a nombre de las esposas o los hijos tienen protecciones especiales». Sacó otro documento del sobre, este con su nombre bien visible. «Mira esto, papi. 2 días después de nuestra boda, Ricardo me hizo firmar papeles para poner propiedades y cuentas bancarias a mi nombre. Me dijo que era para evitar impuestos y yo confié en él. El documento mostraba traspasos de propiedades valoradas en millones de dólares, todas a nombre de mi hija, inmediatamente después de la boda. Sofía había sido usada como un título sin saberlo. «Pero hay más», continuó con una voz cada vez más baja. «Los investigadores descubrieron que parte del dinero que usaron para pagar la boda era dinero robado de los ahorros de jubilados. Papi, mi boda se pagó con dinero de gente mayor que perdió sus ahorros». La ironía era tan cruel que casi me ahogué. Mi hija me había excluido de su boda porque le daba vergüenza mi modesta situación económica, solo para descubrir que la fiesta había sido pagada con dinero robado a gente aún más humilde que yo. «¿Y qué dice Ricardo de todo esto?», le preguntó, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Desapareció», me respondió con una risa amarga que sonaba más a un sollozo. «Ayer por la mañana, cuando llegaron los primeros documentos, él salió supuestamente a resolver unos asuntos urgentes en la oficina. No ha vuelto. Su teléfono está apagado. Sus papás dicen que no saben dónde está». Sofía sacó su celular y me mostró una larga lista de llamadas perdidas, todas al número de Ricardo. He intentado llamarlo 37 veces en las últimas 24 horas. Nada. El patrón era muy claro. Ricardo había usado a mi hija como un escudo legal para proteger los bienes de su familia. Y en cuanto los documentos llegaron, se fue, dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Los abogados me dijeron que como las propiedades están a mi nombre,
que yo soy la responsable legal por las deudas, continuó Sofía. Pueden embarcar todo, el apartamento, el coche, hasta la ropa y joyas que Ricardo me regaló. Sacó el último documento del sobre y me dio un escalofrío. Era la estimación de la deuda total que ahora le correspondería a mi hija, $200,000. Papi, me dijo mirándome directamente a los ojos por primera vez en años. Estoy completamente arruinada, y no solo en dinero, legalmente. Pueden acusarme de cómplice de lavado de dinero. Podrían meterme en la cárcel. El silencio que siguió fue tenso y difícil. Una parte de mí sintió una satisfacción oscura al ver cómo el mundo superficial que ella había elegido se venía abajo, pero una parte más grande, la que siempre sería su padre, sin importar lo que pasara, sintió un dolor profundo por su sufrimiento. ¿Qué necesitas de mí, Sofía?, le preguntó al final. Su respuesta me partió el corazón. No lo sé, papi. Por primera vez en mi vida no tengo idea de qué hacer, y no tengo a nadie más en el mundo que pueda ayudarme. Nadie más en el mundo. Después de años de rechazarme, de sentir vergüenza de mí, de preferir la compañía de extraños con dinero, al fin aceptaba que yo era la única persona que de verdad se preocupaba por ella. Ese sobre amarillo no solo contenía papeles legales, sino también la cruda prueba de que todas sus decisiones para alejarse de mí habían sido terriblemente equivocadas. Después de que Sofía admitió que no tenía a nadie más, hubo un silencio que pareció eterno. Fue uno de esos momentos donde el tiempo se detiene y puedes sentir cómo la relación entre dos personas cambia para siempre. Mi hija estaba sentada frente a mí, débil y completamente rota, esperando que yo la salvara como había hecho toda su vida. Pero esta vez era distinta. Yo era distinto. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió. Antes de hablar de cómo ayudarte, necesito que me respondas unas preguntas con total sinceridad. Ella me miró extrañada por mi tono. Por años, había estado acostumbrada a que yo corriera a resolver sus problemas sin hacer preguntas incómodas. Esta vez, notó algo diferente en mi voz, una firmeza que no reconocía. Claro, papi, lo que quieras saber, respondió rápido, con esa prisa desesperada de alguien que sabe que está en una posición muy vulnerable. Quiero que me expliques exactamente cuándo y por qué decide que yo no era lo suficientemente bueno para estar en tu boda. Empecé manteniendo un tono tranquilo, pero directo. Y quiero la verdad completa, no una versión suave para protegerme. El color se le fue de la cara. Era obvio que ella esperaba que solo habláramos de su crisis actual, no de las heridas que me había causado. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, buscando cómo evitar la conversación. Papi, ¿de verdad ahora? Estoy con problemas legales muy serios y... La interrumpí con firmeza. Si esperas que arriesgue mi dinero para sacarte de esta situación, necesito entender bien cómo llegamos a esto. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, retorciéndose las manos y luchando con sus emociones. Finalmente, empezó a hablar con una voz muy bajita. Fue idea de la mamá de Ricardo, admitió sin mirarme. Cuando empezamos a planear la boda, ella sugirió que la lista de invitados fuera muy selecta para que tuviera el ambiente correcto. ¿Y tú estuviste de acuerdo de inmediato?, insistí. No exactamente, respondió y su voz se hizo aún más pequeña. Al principio les dije que mi papá tenía que estar ahí, pero entonces la señora Villanueva empezó a preguntarme sobre tu trabajo, tu dinero, tus estudios. Las mismas preguntas que yo había temido por años, las que me quitaban el sueño, preguntándome si sería lo suficientemente bueno para el mundo al que mi hija quería pertenecer. Sigue, le dije cuando se detuvo. Ella me explicó que las bodas en su círculo eran eventos de negocios, no solo fiestas familiares, que los invitados se elegían con cuidado para crear contactos importantes para el futuro, que tener invitados de niveles sociales muy diferentes podría incomodar a los demás. Terminó la frase en un susurro. La brutal sinceridad de sus palabras me golpeó como una bofetada. No solo había decidido sacarme de su vida, sino que había dejado que una extraña evaluara mi valor como persona solo por mi cuenta de banco, y había aceptado que esa evaluación era válida. ¿Y qué pensaba Ricardo de todo esto?, siguió preguntando.
Él me ayudó, admitió con más lágrimas. Me dijo que entendía que era una decisión difícil, pero que era importante pensar en nuestro futuro como pareja y en la imagen que queríamos dar. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentiría al ser excluido del día más importante de tu vida? Esta pregunta la rompió por completo. Empezó a llorar sin control, cubriendo la cara con las manos. Sí, papi, claro que lo pensé, pero me convenció de que sería algo temporal, que una vez que estuviéramos bien como pareja, podría ser parte de su círculo social. ¿Te das cuenta de lo que me dices, estás? Le preguntó. Que estabas dispuesta a sacrificar mi dignidad de forma temporal por una conveniencia social. No es así, papi. Yo pensaba. Sofía, quiero que me digas algo más, la interrumpió. En los últimos 2 años, ¿alguna vez me invitaste a hacer algo que no fuera en privado? ¿Alguna vez me presentaste con orgullo como tu padre a tus nuevos amigos? El silencio que siguió fue su respuesta. Ambos sabíamos que desde que ella había comenzado a moverse en círculos más ricos, yo había sido relegado a encuentros a solas, cenas discretas, llamadas telefónicas cuando nadie más podía escuchar. También quiero que me expliques por qué nunca me agradeciste en público por los sacrificios que hice para pagar tu educación, continúa. En tu discurso de graduación mencionaste a tus profesores, compañeros, la universidad, pero nunca al hombre que arriesgó su futuro para pagarte esos estudios. Papi, yo no me interrumpas. Quiero que de verdad pienses en lo que te pregunto. Mi voz era tranquila, pero tenía una autoridad que Sofía nunca había oído. Quiero saber si en algún momento en los últimos años sentiste un verdadero agradecimiento por lo que sacrifiqué, o si solo lo veías como algo que me tocaba hacer. Esta pregunta la obligó a enfrentarse a una verdad que había evitado. Durante varios minutos luchó con sus pensamientos antes de responder. Creo que empecé a verlo como algo normal, admitió al final, como algo que los padres simplemente hacen por sus hijos, no como sacrificios que merecían un agradecimiento especial. ¿Y cuándo? Exactamente. ¿Empezaste a sentir vergüenza de mí? Esta pregunta la toca como un rayo. Abrió los ojos por completo y trató de negar, pero yo levanté la mano para detenerla. No niegues algo que ambos sabemos que es verdad. Quiero saber cuándo empezó y por qué. Después de una larga pausa, respondió con una sinceridad que me partió el corazón. Cuando empecé la universidad y vi cómo vivían las familias de mis amigos con autos de lujo, casas grandes, vacaciones internacionales, y empecé a sentir que tu estilo de vida me dejaba en mal, aunque sabía que ese estilo de vida modesto era el resultado directo de gastar todo mi dinero en ti. Sí, susurró, y esa simple palabra contenía años de dolor y verdad. Sabía que era algo ilógico e injusto, pero no podía evitar sentirlo. Una pregunta más, Sofía. En estos últimos años, ¿alguna vez te preocupaste de verdad por mi felicidad? ¿Te preguntaste si yo estaba solo, si tenía sueños propios, si necesitaba apoyo emocional? El silencio que siguió fue tremendo. Los dos sabíamos la respuesta, pero yo necesitaba que ella lo dijera. No, respondió al final, con una honestidad brutal que nos afectó a los dos. Estaba tan concentrada en mi propia vida, en mis propios planos, que nunca me detuve a pensar en ti como una persona completa con necesidades propias. Esas dolorosas confesiones habían limpiado el aire entre nosotros como años de plásticas superficiales nunca lo hubieran hecho. Por primera vez en mucho tiempo, éramos totalmente honestos el uno con el otro. Ahora, le dije, podemos hablar de cómo ayudarte. Después de que Sofía admitió sus errores y sus verdaderas razones, me quedé sentado en silencio por varios minutos que se sintieron como horas. En mi cabeza había una pelea entre dos versiones de mí. El padre desesperado que había sido por décadas y el hombre nuevo que había surgido en esos días de reflexión. La tentación de contarle de mi herencia era enorme. Podía imaginarlo. Sofía, no te preocupes. Resulta que heredé $13 millones el mismo día de tu boda. Puedo pagar todas tus deudas y arreglar todo. Su agradecimiento sería inmenso, su arrepentimiento real, su amor renovado, pero también sería completamente falso. Papi, me dijo con voz temblorosa, interrumpiendo mis pensamientos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te confesé,
Sé que he sido una hija terrible, ingrata y egoísta, pero no tengo a dónde más ir. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, dándole la espalda mientras ponía en orden mis ideas. Desde ahí, veía el parque por donde había caminado el día de su boda, el lugar donde recibí la llamada que cambió mi vida. La ironía de todo esto era increíble. Sofía, necesito hacerte unas preguntas antes de decidir cómo actuar, le dije sin voltearme. Y necesito que me respondas con total sinceridad. No lo que crees que quiero oír. Lo que sea, papi. Cualquier cosa. Si yo tuviera el dinero para salvarte, pero te pusiera condiciones muy estrictas para ayudarte, ¿estarías dispuesta a aceptarlas, sin importar lo incómodos que fueran? Hubo una pausa antes de su respuesta, y pude sentir la pelea interna entre su desesperación y su orgullo. Sí, papi. Cualquier condición que pongas. Incluso si esas condiciones te obligarán a cambiar por completo tu forma de vivir, tus prioridades, tu manera de relacionarte conmigo. Sí, respondió más rápido. Esta vez me volteé para mirarla de frente. Y si yo decidiera que lo mejor para los dos es que enfrentes las consecuencias de tus decisiones sin mi ayuda, si pensara que rescatarte de nuevo solo mantendría los malos hábitos entre nosotros, esta pregunta la toca como un rayo. Sus ojos se llenaron de un miedo genuino, no solo por su situación, sino por la posibilidad real de que yo, por primera vez en su vida, le dijera que no. Papi, por favor, comenzó con la voz quebrada. Sé que merezco enfrentar las consecuencias, pero esto podría arruinar mi vida por completo. Podrían meterme a la cárcel, podría perderlo todo y quedar marcado para siempre. Como yo perdí a mi hija hace años y quedé marcado para siempre, respondí con una calma que me sorprendió. Como perdí mi dignidad cada vez que me trataste como un cajero automático. Sofía se derrumbó por completo, llorando como no la había visto desde su infancia, pero esta vez no corrió a consolarla. Mantuve mi distancia y esperé a que entendiera la realidad de su situación. ¿Qué tengo que hacer? Sí, me preguntó entre sollozos. Dime qué debo hacer para que me ayudes. Primero, le dije, volviendo a mi asiento, pero sin acercarme. Tienes que entender que si decidió ayudarte, no será como antes. No será un cheque en blanco. Será un proceso lento con supervisión constante y reglas claras. Ella parecía desesperada. Segundo, tendrás que alejarte por completo de toda la gente de los Villanueva. Nada de contacto con esas personas. Nada de intentar mantener ese estilo de vida. Nada de sentir vergüenza de tus orígenes. Claro que sí, papi. Ya entendí que todo ese mundo era una mentira. Tercero, tendrás que volver a vivir en este barrio, en un apartamento modesto que yo elija y vivir con un presupuesto estricto que yo supervisaré cada mes. Esta condición le costó más, pero después de unos segundos avanzando. Cuarto, buscarás trabajo de inmediato, un trabajo de verdad con un sueldo normal, donde aprendas el valor del dinero que se gana con esfuerzo. Sí, papi. Y quinto, la más importante, reconstruiremos nuestra relación desde cero, pero esta vez con papeles claros. Yo seré tu padre, no tu empleado. Tú serás mi hija, no mi jefa. Y si alguna vez me vuelves a tratar con el desprecio que me has mostrado, cualquier ayuda se acabará en ese instante. Sofía se sentó derecha, secó las lágrimas, y por primera vez en años vi en sus ojos algo que había extrañado mucho. Un respeto genuino hacia mí. Papi, acepto todas tus condiciones, pero necesito preguntarte algo que me ha estado preocupando desde que llegué. ¿De verdad tienes el dinero para ayudarme con una deuda de más de $4 millones? Porque si no, necesito buscar otras opciones legales ahora mismo. Este era el momento de la verdad. Podía guardar mi secreto y encontrar formas de ayudarla con lo que yo aparentaba tener, o podía revelar mi herencia y resolverlo todo de golpe. Por varios minutos que se sintieron eternos, pensé en las dos opciones. Finalmente tomé una decisión que me sorprendió hasta a mí. Sofía, voy a ser totalmente honesto contigo sobre algo que había decidido no contarte. Empecé, y vi cómo sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada. El mismo día de tu boda, mientras tú celebrabas sin mí, recibí una llamada de Estados Unidos diciéndome que había heredado una gran cantidad de dinero de mi tío Roberto. Su expresión cambió de inmediato a una mezcla de asombro, esperanza y un tipo de alivio. ¿Cuánto dinero? ¿Papi?
Suficiente para resolver todos tus problemas legales y económicos. Le respondí sin dar cifras exactas, pero aquí está lo importante. Había decidido no decírtelo nunca. ¿Por qué? Porque quería saber si algún día me querrías por quien soy en realidad, no por lo que te puedo dar. Quería conocer tus verdaderos sentimientos hacia mí, sin ningún interés económico. Sofía se quedó en silencio, procesando lo complicado de mi confesión. Y ahora que sabes la verdad, continuó, ¿qué sientes? ¿Alivio porque tus problemas están resueltos? ¿Culpa por haber rechazado a un padre millonario? ¿O un verdadero arrepentimiento por haberme lastimado como persona? Su respuesta definiría por completo el futuro de nuestra relación y cómo usaría mi nueva fortuna para ayudarla. «Oh no, papi», me dijo con lágrimas nuevas, pero con una sinceridad que reconocí como real. Siento vergüenza. No alivio ni emoción por el dinero. Siento una vergüenza muy profunda por haber sido tan ciega, tan cruel contigo. Vergüenza por haber echado a perder años de mi vida, rechazando al único hombre que de verdad me amaba. Mientras perseguía sueños falsos con gente que me usaba exactamente como yo te usé a ti. Por primera vez en esta conversación, vi en sus ojos algo que me dio una esperanza real, un arrepentimiento sincero, no fingido por conveniencia, sino nacido de una auténtica comprensión del daño que había causado. Era el momento de decidir cómo usar mi nuevo poder, para vengarme, para un rescate total, o para algo totalmente diferente. Después de oír el arrepentimiento en la voz de Sofía, me sentí de nuevo frente a ella y tomé una decisión que cambiaría para siempre nuestra relación de padre e hija. No sería el rescate sin condiciones del pasado, ni el abandono cruel que una parte de mí deseaba como venganza. Sería algo totalmente distinto, una reconstrucción basada en el respeto mutuo. Sofía comenzó con una voz firme pero cálida. Voy a ayudarte, pero no de la forma en que esperas ni como lo he hecho antes. Esta vez, haremos un contrato emocional y financiero que nos beneficiará a los dos y nos permitirá sanar de verdad. Sus ojos mostraban confusión, mezclada con una esperanza cautelosa. ¿Un contrato? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a manejar esto como adultos responsables, no como el padre desesperado y la hija manipuladora que hemos sido por años. Me levanté y saqué una libreta, donde había estado anotando mis ideas. Primero, voy a contactar a los mejores abogados del país para tu caso. Pagaré todos los gastos legales necesarios para demostrar que eres una víctima de fraude, no una cómplice de lavado de dinero. El alivio en su cara fue inmediato, pero yo levanté la mano para que siguiera escuchando. Sin embargo, el dinero para pagar las deudas que Ricardo puso a tu nombre, me lo pedirás prestado a mí. No lo recibirás como un regalo. Firmaremos un documento legal con intereses mínimos y un plan de pagos a 20 años. ¿Qué?, preguntó sorprendida. Pero papi, jamás podré ganar tanto dinero para pagar $4 millones en toda mi vida. Ahí es donde entra la segunda parte de nuestro acuerdo, continuó sin alterarme. Te ofrezco un trabajo en la empresa de consultoría de contabilidad que voy a abrir con parte de mi herencia. Empezarás como asistente administrativo con un sueldo normal, pero justo. La expresión de Sofía cambió de alivio a una gran confusión. ¿Vas a empezar una empresa? ¿Vas a ser mi jefe? Exacto. Por muchos años, tú fuiste la que ponía las condiciones en nuestra relación. Ahora yo será quien defina los términos de tu recuperación personal y económica. Me volví a sentar y la miré directamente a los ojos. Sofía, durante 25 años te lo di todo, pero no te enseñé a valorar nada. Te rescaté de cada problema sin dejarte aprender de tus errores. Te quise incondicionalmente sin pedirte un respeto básico. Eso se acabó hoy. ¿Eso quiere decir que ya no me quieres sin condiciones?, preguntó con voz bajita. Significa que mi cariño siempre será incondicional, pero mi ayuda con el dinero y las emociones tendrán reglas claras. Tienes que ganarte mi confianza de nuevo, poco a poco. Durante las siguientes 2 horas, definimos las reglas de nuestra nueva relación. Sofía viviría en un apartamento de 2 cuartos que yo alquilaría en el mismo barrio donde crecía. Tendría un presupuesto mensual estricto que incluiría comida, transporte y gastos básicos, pero nada de lujos. Trabajarás 8 horas al día.
5 días a la semana. Aprenderás contabilidad, administración, atención al cliente. Empezarás desde abajo como cualquier empleado nuevo, le explicó mientras ella tomaba notas con una seriedad que nunca le había visto. ¿Y los fines de semana?, preguntó. Los sábados comeremos juntos, pero tú elegirás el restaurante dentro de un presupuesto que yo establezca. Los domingos serán para familiares, como cocinar juntos, caminar en el parque, hablar de nuestras vidas. Por primera vez en toda la conversación, Sofía suena de verdad, como cuando era niña, mejor que cuando eras niña, porque ahora los dos somos adultos que pueden tener conversaciones profundas y valiosas. Los meses siguientes fueron los más transformadores para los dos. Sofía se mudó al modesto apartamento que había elegido, regalando o vendiendo todas las cosas de lujo de su vida pasada. Al principio, fue difícil para ella acostumbrarse al transporte público, a las comidas caseras, ya no tener lujos, pero poco a poco empezó a sentirse satisfecha con la sencillez. Su trabajo en mi nueva empresa, Consultoría Martínez y Asociados, fue un gran reto. Por años había vivido sin responsabilidades, así que cumplir horarios y hacer tareas específicas la agotaba. Pero también descubrió algo que nunca había sentido: el orgullo de ganar su propio dinero. «Papi», me dijo un viernes después de su primer mes de trabajo, «cuando recibí mi primer sueldo sentí algo extraño. Era una cantidad pequeña comparada con lo que me dabas, pero me hizo más feliz». «¿Por qué crees que fue?». «Porque era tuyo. Lo ganaste con tu esfuerzo. No se lo sacaste a nadie más». Nuestros almuerzos de los sábados se convirtieron en lo más esperado de la semana. Sin la presión del dinero que había marcado nuestros encuentros antes, podíamos hablar de todo: de sus miedos, de mis sueños que había dejado, de la familia que habíamos descuidado y de nuestros planes para el futuro. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, me preguntó en uno de esos almuerzos, 3 meses después de empezar su nueva vida. «Soy más pobre en dinero de lo que he sido en años, pero me siento más rica como persona». «Explícame eso». «Antes tenía dinero, pero no tenía dignidad. Tenía cosas caras, pero no tenía tranquilidad. Tenía un esposo rico, pero no tenía amor de verdad. Ahora tengo menos cosas, pero las que tengo son auténticas». El proceso legal contra Ricardo y su familia terminó bien. Los abogados que contraté demostraron que Sofía había sido una víctima de un fraude muy bien planeado, no una cómplice. Las propiedades a su nombre fueron devueltas para pagar a las víctimas, lo que la libreta de responsabilidades penales. Ricardo fue arrestado tratando de huir del país con documentos falsos. Durante el juicio, se aclaró que él había buscado y manipulado a Sofía porque sus investigaciones privadas habían confirmado que yo tenía pocos recursos y sería fácil de controlar. La ironía de ese plan fallido todavía me hace sonreír. Un año después de aquel día del sobre amarillo, Sofía había cambiado tanto que parecía una persona completamente distinta. Aprendí a valorar las relaciones de verdad sobre las conexiones superficiales. Prefería una cena hecha en casa conmigo que cualquiera de las fiestas de lujo de su vida anterior. «Papi», me dijo un domingo mientras cocinábamos juntos, como lo hacíamos cuando era niña, «quiero pedirte perdón de forma oficial por todos los años que perdí siendo tan ciega y cruel contigo». «Ya me lo has demostrado con tus acciones durante este año», le respondió. «Las disculpas dichas con palabras son fáciles. Los cambios reales de comportamiento son los que de verdad importan. ¿Alguna vez me podrás perdonar por completo?». «Sofía, te perdoné el día que tomaste la decisión de cambiar de verdad. Pero lo más importante es que tú aprendas a perdonarte a ti misma, ya no repetir esos errores con otras personas». 2 años después, cuando Sofía había demostrado con sus acciones su transformación, tuvimos una última conversación sobre el dinero. ¿Sabes qué decidió hacer con el resto de mi herencia?, se le preguntó un domingo. «¿Qué?». «Crear un fondo de becas para hijos de padres solteros que quieran estudiar contabilidad o administración. Lo administrará nuestra empresa, que ya no será solo mía. Te haré mi socia cuando termines de pagar tu deuda». Sus ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento y orgullo. «¿De verdad confías en mí para algo tan importante?». «Confío en la mujer en la que te has convertido y confío en que entiendes que el dinero es una herramienta para crear valor
no para comprar amor. Hoy, 5 años después de ese día que nos cambió la vida, Sofía y yo tenemos la relación de padre e hija que siempre debimos haber tenido. Es una relación basada en el respeto mutuo, en límites sanos y en un amor real que no depende de intercambios de dinero. Ella ya no es la joven superficial que se avergonzaba de sus orígenes. Yo ya no soy el padre desesperado que confundía dar cosas con amar. Los dos aprendimos que las mejores relaciones se construyen sobre una base de respeto mutuo, no sobre la dependencia de dinero o emocional. Que aunque nunca recuperaremos los años que perdimos en patrones tóxicos, cada día que construimos juntos es una prueba de que nunca es tarde para crear algo auténtico y valioso. Aprendimos que el amor verdadero no se compra ni se ruega, se cuida, se nutre y se protege con límites sanos que permiten que las dos personas crezcan y se desarrollen.